¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la licenciada Claudia Rosana Pinela, que es asesora pedagógica y es miembro de la corriente sindical docente Marina Vilte. Vamos a hablar sobre el tema de la educación, cómo la están pasando los docentes, los adolescentes y hacia dónde vamos. Vamos a intentar encontrar un norte al tema. En un minuto voy a estar con ella. Pero antes que nada quería desarrollar una cuestión que también es muy preocupante y usted debe saberlo. Usted debe saberlo. Y tiene que ver con las expresiones del presidente de la República en el último mensaje en el Congreso de la Nación, que arremetió contra la Corte Suprema de Justicia. Para ser sincero, a esta altura, creo yo, no amerita el más mínimo análisis, digamos, sobre el rol que está desempeñando el presidente de esta nación. Ahora, lo que sí preocupa son los posicionamientos del candidato a presidente del radicalismo, que es el gobernador Morales, el gobernador de esta provincia. Y hay varias razones que me parece a mí usted debe conocer. La primera razón es el oportunismo eterno de Gerardo Morales, buscando subirse a la polémica permanente para seguir instalando su imagen que no arranca, porque esta es la realidad, desde el punto de vista de los números no arranca. Y la segunda razón amerita la siguiente pregunta. ¿Desde qué lugar habla Gerardo Morales o desde qué lugar le cuestiona al presidente de la República sus dichos que, dice Morales, me generan estupor e indignación sobre lo que se dijo contra los jueces de la Corte? ¿Sí? La pregunta es, ¿desde qué lugar habla Morales? Y es por eso que le propongo hacer un ejercicio de memoria para recordarle al señor Morales, y para que todos ustedes lo sepan, que nosotros también sentimos como ciudadanos estupor e indignación. Lo mismo que siente Morales lo sentimos nosotros como ciudadanos por su conducta con autoridades judiciales en Jujuy. ¿Sí? En condiciones normales, ¿qué debe hacer un gobernador? Sobre los temas que tienen que ver con la justicia debe autolimitarse, que es lo mismo de decir, no se mete, para que usted lo entienda. El 18 de diciembre del 2015, ¿qué hizo Morales? Amplió la Corte de Justicia de Jujuy con la asunción de Elizabeth Altamirano, Pablo Vaca, Laura Lamas, el doctor González y el doctor Otaola, ¿sí? Que ya eran miembros del Superior Tribunal, pero así quedó conformada la nueva Corte. Los primeros dos mencionados fueron señalados como parte de una maniobra para equilibrar la presencia radical en el máximo tribunal de Jujuy. Y así Morales lograba en aquel momento tener el control que hoy, naturalmente, sostiene sobre la justicia de Jujuy. Todo esto se desarrolló en tiempo récord, ya que Vaca y Altamirano votaron a favor de la ampliación de la Corte de 5 o 9 miembros, como le digo, y renunciaron naturalmente a sus bancas. Después vino la modificación de la selección, del mecanismo de selección de jueces, que nunca fue respetado, porque, insisto, Morales debería autolimitarse, como hace el gobernador de Córdoba. No, yo no tengo nada que ver con la designación de los jueces. Los jujeños, espantados por la movida, sintieron tristeza, estupor e indignación. Lo mismo que siente Morales por lo que hace Fernández en Buenos Aires. Pero ya en 2015 comenzaba con los síntomas de autócrata, ¿sí? Que hoy ya, naturalmente, está consolidado. Esto no es una democracia, es una autocracia en todo caso. Pero esto no termina aquí. En septiembre del 2019 ingresaron pedidos de juicio político contra el fiscal general, el doctor Ficoseco, y a los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia, Barrio Nuevo, Mariana Bernal, y a la presidenta, la señora Nora Milone, que estaban investigando algunas cuentas del gobierno que no tenía, aparentemente estaba flojo de papeles.
¿Sí? Por eso la reacción, la furia de Morales. Todo esto pasa, como dice la carta del señor Morales que usted está viendo, todo esto pasa, ¿sí?, cuando la democracia está cumpliendo 40 años aquí en Jujuy. ¿Se da cuenta? Pero el hecho más bochornoso provocado por la furia de Morales fue el patoteo a los fiscales en septiembre del 2019. El Consejo de Procuradores Generales, Defensores y Asesores Generales de la República publicaron un comunicado repudiando la acción de Morales contra el Ficoseco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Morales? Los invitó y les tendió una emboscada en el despacho, ¿sí?, que fue en Infinito por Descubrir, y allí los atacó a los fiscales. Allí los atacó a los fiscales. Los funcionarios, cuando terminó el encuentro, me acuerdo que declararon sentirse espantados por lo que pasó. Esto pasa aquí, en la provincia de Jujuy, no a nivel nacional. Me pregunto, ¿qué diferencia hay entonces entre lo que hizo el presidente en el Congreso con el ataque a los 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los hechos protagonizados por Morales aquí en la provincia de Jujuy? Por eso digo, ¿desde qué lugar habla el gobernador Morales? ¿No se trató también de una emboscada para patotear a los agentes judiciales? Eso también es inaceptable, ¿sí o no? Entonces, Morales aquí también busca impunidad. Si Fernández busca impunidad, Morales aquí hace lo mismo. Usted le pide al presidente que respete los principios de la República, le digo al gobernador o a sus asesores que me están viendo. ¿Y usted cuándo va a respetar los principios republicanos de Jujuy? Usted le pretende dar consejos al presidente sobre la independencia del Poder Judicial, cuando usted aquí tiene maniatada a la Corte. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la verdad? Y finalmente usted cierra la carta dejando en claro que el presidente no respeta a la República. Y la pregunta sería, ¿usted, con semejantes antecedentes que acabo de relatar, respeta el espíritu republicano de la democracia en Jujuy? Me parece a mí que en el tramo que le queda de su mandato, tiene que gobernar y resolver los problemas concretos de Jujuy, estructurales, que no está resuelto ninguno. Y admitir que su candidatura está terminada a nivel nacional. Los jujeños le pagan para que resuelva problemas, no para que pase en Mendoza. ¿Se da cuenta? Se lo dejo para que lo piense. En un minuto vuelvo y conversamos ya con Rosana Pinela, que es asesora, como le decía, asesora pedagógica. Vamos a hablar un poquito de educación. En un minuto. Gracias, director, muy atento, muy amable. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, cuénteme, ¿cómo estamos en el sistema educativo? Recién empezó el nuevo ciclo. Sí. Bastante mal, ¿no? Si usted habla con cualquier docente, primero va a sentir la indignación, ¿no? Un docente hoy está comenzando el ciclo lectivo agotado, ¿no? Porque está endeudado, porque lo que gana no le es suficiente, y porque está cansado también de tanto maltrato, ¿no?, sistemático que venimos desde hace tantos años, ¿no? Esta introducción que usted hace, ¿no?, me hace pensar, ¿no? Nosotros tenemos una ley que también ha sido totalmente, el Estatuto del Docente, totalmente no respetada, abusada, ¿no? Y que ha dado como consecuencia todo este maltrato todos estos años, ¿no? Entonces estamos comenzando un ciclo muy agotados, sentimos ya ese maltrato en el cuerpo, ¿no? Sabemos que tenemos que seguir sosteniendo el sistema, porque si no fuera por los docentes, el sistema colapsa, ¿no? Y la evidencia está en lo que pasó en el 2020, ¿no? Si no hubiera sido por los recursos de los docentes, el sistema no se sostenía, ¿no? Y seguimos así,
Entonces, así estamos comenzando el año. Está muy bien. Ahora, cuando usted ve que el gobernador inaugura escuelas, es decir, no digo que esté ni bien ni mal, pero el hecho físico de la inauguración de un edificio no se termina ahí el proceso educativo. ¿Cómo lo viven ustedes? Y es una ironía, ¿no? Por un lado, obviamente que nos alegra que haya nuevas escuelas, son muy necesarias, ¿no? Sí. Pero a la par que hay nuevas escuelas, hay escuelas que sus baños no se pueden usar, que los techos se van cayendo, que no tienen un ventilador, que no tienen los mínimos elementos, no tienen conectividad, no tienen elementos para trabajar, ni los más... No hablemos de internet, hablemos de libros, qué pasa con las bibliotecas, ¿no? Sí, escuelas que se van cayendo, ¿no? Entonces es como un mensaje un poco perverso, diría yo. Por un lado muestra una cosa, por el otro lado también suceden otras cosas muy graves. Ahora le hago un paréntesis ahí. Recordemos que hay un presupuesto para infraestructura escolar. Sí, hay un presupuesto y también se ha accedido a créditos, sí, ¿no? Muy importantes. En los cuales hasta 2019 han venido haciendo, nosotros tenemos un plan estratégico en teoría, hasta el secundaria, por ejemplo, yo soy del nivel secundario, ¿no? Secundaria 2023, donde han fijado metas y demás, se vinieron haciendo diagnósticos. Bueno, yo creo que la situación de la pandemia que quiebra, ¿no? Nos quebró a todos, sí, en muchos aspectos, en todos los aspectos. También dejó al desnudo, ¿no? ¿Qué está pasando con el sistema realmente, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Más allá de toda esta muestra, por un lado, ¿no? de los edificios, por lo menos ahora hay algunos edificios, antes eran los carteles, ¿no? Ahora se pueden ver algunos edificios, pero a su vez lo que va pasando con el sistema, ¿no? A la par, lo que continúa pasando, ¿no? Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. Usted, a ver si tiene la misma impresión que yo. Yo creo que hay un edificio nuevo para mostrar, pero no hay que ponerle adentro. Y cuando hablo de que no hay que ponerle adentro es la currícula del futuro, es decir, los nuevos proyectos, esa mirada distinta, porque el mundo, usted lo acaba de decir, el mundo no es el mismo después de la pandemia. Totalmente. ¿Usted tiene esa sensación también o no? Y si nosotros analizamos lo que viene haciendo el Ministerio, ¿no? Lo que muestra es que vino haciendo muchos cambios, de hecho esos se han concretado en los cambios de diseño, en los distintos niveles, tanto los niveles obligatorios como de nivel superior, pero digamos que eso fue como lo grueso que acompañó también mucha modificación en relación a la estabilidad laboral de los docentes. En secundario fue bastante crítico, caótico, ¿no? Dio lugar a que gente quedara en disponibilidad, algunos perdieron sus horas, ¿no? Toda esa modificación que uno podría entender que, bueno, es un cambio de currículos, estamos yendo a una meta, no ha sido acompañada a su vez por las capacitaciones correspondientes ni por todos los recursos que se necesitan. Estamos hablando de escuelas que tienen sus cielos rasos que se caen, es decir, cuando llueve también adentro, igual que afuera, ¿no? Entonces, estamos diciendo que en esas escuelas se tienen que capacitar los estudiantes a partir de tercer año en las nuevas orientaciones, ¿no? Y usted como pedagoga, ¿cómo cree cuál es el resultado final? Tenemos docentes deprimidos por el tema, por la cuestión salarial, edificios contexto complicado. Si a eso le sumamos a los chicos que ya vienen complicados de afuera, ¿cuál es su conclusión? Y si aparte en ese diagnóstico le sumamos, ¿no? Los responsables en los distintos niveles que no asumen su responsabilidad, obviamente que el resultado final en calidad educativa, ¿cómo es? Y es complejo, le diría, ¿no? Porque si nosotros lo recortamos solamente por la capacidad con la que sale el egresado, me parece que es muy injusto, porque es responsabilizar solamente en el estudiante, ¿no? El logro o no de sus aprendizajes, cuando hay todo un sistema que lo ha acompañado o no, lo ha dejado caer o no lo ha sostenido, y en consecuencia termina así, sin egresar del secundario, ¿no? O con muchas dificultades, ¿no? Con materias pendientes, ¿no? De repente pensar que el resultado es el estudiante solo
con su responsabilidad, por sus propios méritos, como estamos acostumbrados a escuchar, es muy injusto, ¿no? Porque acá hay muchos responsables, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que se intenta mostrar un cambio y que no se acompaña con los recursos necesarios, estamos viendo que hay muchos responsables que tienen que sostener. E insisto que a partir de la pandemia se descubre, queda al desnudo un montón de otras situaciones, ¿no? Que tienen que estar y no están, o no están con la suficiente fuerza, ¿no? Usted sabe que, fíjese la ironía, ¿no? Si Morales va y viene por la Argentina hablando de la matriz productiva, como el emblema de su gobierno, ¿no? Cambiamos la matriz. Ahora, la matriz organizacional en materia del Ministerio de Educación es un desastre. ¿No debería Morales ir corrigiendo otras matrices, Morales o el que venga? ¿Cómo lo ve usted? Y en algunos casos es bastante lamentable, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la situación que está pasando el estudiante de secundaria ahora con estas nuevas mesas de exámenes, ¿no? Sin caer en el sentido común y decir que estamos ofreciendo otras opciones, el facilismo, responsabilizando al estudiante, intentemos hacer otro análisis, ¿no? Nosotros venimos con un 2019, fin del 2019, mediante una resolución, se aprueba un nuevo marco académico que enmarca cómo se va a evaluar en la secundaria, con propuestas interesantes algunas, que tenían que estar acompañadas, como todo lo que se hace en educación, con una inversión importante, que tampoco estuvo, y que el mismo ministerio reconoce, ¿no? Les estoy hablando en 2019, fin del 2019, 2020, sabemos lo que nos pasa con la pandemia, y se comienza a aplicar ese marco, ¿no? Y comenzamos los docentes a apropiarnos de ello. Llegamos al 2022, mayo del 2022, y se modifica totalmente con una nueva resolución que da por tierra esto que veníamos trabajando, ¿no? Otro marco evaluativo muy parecido a lo que veníamos haciendo antes, ¿no? En ese sentido, a mi criterio, un retroceso. Y ahí en esa resolución concretamente asume el ministerio que es por falta, que no se sigue con el marco anterior por falta de recursos. Entiendo. ¿No? Entonces, volviendo a la matriz, si estábamos yendo por un lado, mirando la trayectoria escolar, dándonos cuenta que acompañar la trayectoria escolar implica que muchos actores estemos presentes allí, no solamente el docente, que es el único que está muchas veces, ¿no? Que hay que acompañar, y de repente hacemos este cambio que está generando todo esto que vemos, que si, fíjense que ahora saca una nueva resolución, los chicos pueden volver a rendir, pero ¿quiénes? Los que se presentaron en febrero. ¿Quiénes se presentaron en febrero? Pensemos nosotros que las escuelas no son una burbuja, estamos en Jujuy, estamos en época de carnaval, el tema cultural. Históricamente las mesas de febrero son un fracaso, históricamente. Ajá. La nueva resolución que habilita a los estudiantes a volver a rendir, entiendo, pone como un requisito que haya estado, se haya presentado en febrero. Entonces estas incoherencias, y de repente, por eso digo yo, me parece injusto responsabilizar al estudiante. Bueno, pero esto da como la impresión, como la sensación, primero lo de la matriz organizacional que está detonada. En segundo lugar, no hay expertise de la gente que maneja las políticas públicas en materia de educación. Yo, por lo que usted me dice, o por la información que yo tengo la impresión que es así. Yo, con el ejemplo que le traigo, lo que puedo ver es que hubo un cambio de paradigma acá, porque no sé si es falta de expertise, ¿no? Una mirada en un principio más contemplativa de una trayectoria escolar, en este ejemplo puntual, y ahora un retroceso sobre eso, ¿no? Entonces son estas idas y venidas, es decir, que tiene que ver con esto de la matriz organizacional, es decir, si hay una meta, si se supone que hacia eso yo tengo que poner todos los recursos, bueno, está faltando bastante. Ahora, ¿no? Yendo estrictamente a lo administrativo del ministerio, hay docentes que han denunciado que ha desaparecido su legajo. Sí. Sí, iniciar todo ese trámite burocrático administrativo es una pesadilla. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir discutiendo estos temas? Toda una vida.
absolutamente. Entonces acá hay un fracaso en la burocracia estatal. O en todo caso la burocracia le ha ganado a la política, me parece a mí. O es una forma de hacer la política. Porque digo, los docentes también, sumado a los problemas de salario y a la temática de todos los días de clase, tienen problemas para hacer sus trámites. Y eso da como resultado no poder cobrar, estar meses sin cobrar. Por eso quizás sea también una elección, ¿no? Es decir, hago primar la burocracia por sobre lo pedagógico, por sobre el sentido que tiene la educación pública, ¿no?, en el sistema provincial. Pueden ser elecciones. Perdóneme por mi ingenuidad en todo caso. ¿Usted cree que en la cabeza de una ministra puede estar ese razonamiento? Yo veo los hechos, ¿no? Ajá. Y yo tengo muchos años ya en la docencia. Sí. Y esta situación tan compleja y esto que usted bien muestra, ¿no?, de cómo la burocracia se instala como el eje central, está con mucha fuerza este último tiempo, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta, ¿no? Me quedan 2 minutos. ¿Cómo ve a los chicos? Yo veo a los adolescentes que no están siendo escuchados, muy juzgados y no están siendo escuchados, ¿no? Y creo que hay herramientas, pero que no se las ha fortalecido para poder acompañarlos, ¿no? Estoy pensando en los distintos estamentos del Ministerio, del Ministerio de Salud, de Seguridad, de la Justicia, ¿no?, que en las situaciones complejas que estamos viendo en las escuelas, que cada vez son más complejas y más cantidad, ¿no? No estamos a la altura de las circunstancias simplemente porque estamos con los mismos recursos de otras épocas, ¿no? Entiendo. Entonces, volviendo a su pregunta, no los veo escuchados, sí los veo muy juzgados, ¿no? Es muy fácil decir son vagos, ¿no? Y vamos por el facilismo, ¿no? Como me parece que allí también los adultos, como en nuestro lugar de cuidado que tenemos que tener con los... Ahí ya hay un problema me parece a mí, de creencias. Sí. ¿No? De las mismas autoridades, funcionarios, hasta incluso algún docente por ahí. Y los adultos en general, que estamos en este lugar de cuidado, porque es el lugar que tenemos frente a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, si contextualizamos, venimos de la pandemia, ¿qué hicimos en relación a eso, ¿no? Sigo con la pregunta, y yo estoy viendo en las escuelas situaciones graves que son difíciles de sostener, ¿no? Situaciones de mucha angustia, de depresión, de ataques de pánico, ¿no? Y cómo esa red que intentamos armar, los distintos, cómo van sosteniendo, se van cayendo los estudiantes. Entiendo. ¿No? Licenciada, ha sido un gusto, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias por venir, muy amable. Nos reencontramos en las próximas horas. Chau.